Bueno, hoy vamos a ver un lío en el cual se metió el sistema inmune de los vertebrados cuando empezó a desarrollarse la inmunidad adaptativa. Ya estuvimos viendo cómo eso requirió mecanismos que generaran clones de células con cierta especificidad, que sabemos que son los linfocitos T y B, ¿eh? generando diversidad en forma aleatoria, pero eso obviamente es jugar con fuego porque ahí hay una posibilidad de reconocimiento a lo propio. Y bueno, la clase de hoy justamente tiene que ver con los mecanismos que apuntan a controlar esa reactividad contra lo propio. Y para eso también vamos a ver cómo es que las células B y T se desarrollan, porque es durante su desarrollo que justamente se establecen esos mecanismos que tratan de controlar la tolerancia y que no terminan en el momento que los linfocitos están maduros y salen a la periferia, sino que también hay mecanismos de este tipo en periferia. Así que vamos a empezar a analizar esto. Y lo que vamos a ver en la clase entonces es aprovechar para definir eh, los distintos tipos de linfocitos T y B que hay, porque dependiendo de eso a veces su forma de control de la tolerancia es un poco más específica. Y luego entrando sí más directamente en los linfocitos B y T más típicos de la respuesta inmune adaptativa, que son los linfocitos B foliculares. Mm, ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos ya viendo que había distintos tipos de linfocitos? Bueno, vamos a centrarnos en los B foliculares y en el caso de los linfocitos T nos vamos a centrar en los linfocitos T que tienen receptores alfa beta, que son también los centrales y los más característicos de la respuesta inmune adaptativa. Y después vamos a ver también algo que es muy importante, que hay un gran énfasis en el control de la reactividad a lo propio a través de células T que tienen la capacidad de regular la respuesta inmune. Bueno, entonces vamos a ir entrando en los distintos temas. Acá está un poco lo que les comentaba hace un momento, que si tenemos, por ejemplo, un linfocito T, a lo largo de la clase vamos a ver que los linfocitos T en realidad están a un nivel superior respecto a los B en términos de control de la tolerancia. Son digamos, ahí es donde está el nudo del problema. Los linfocitos B están un poco supeditados a los T. Pero bueno, entonces lo que queremos simbolizar acá es que dada una célula T y que está en un mar de distintos componentes, ¿no? Siempre estamos considerando células, porque las células T van a reconocer componentes sobre células, ¿no? Entonces, la célula T va a estar rodeada de un mar de células, ¿sí? Y esas células van a tener en su superficie, expresando en el MHC, componentes que pueden ser propios, que serían los circulitos que acá están en beige. Puede ser que alguna de estas células presente péptidos derivados de un antígeno que es inofensivo. Por ejemplo, supongamos algo que es parte del alimento y que por alguna razón termina siendo presentado en una célula T. Bueno, contra eso no deberíamos reaccionar. Eh, y, o puede ser un componente que ingresa desde el ambiente por otra vía, ¿no? El caso típico son, por ejemplo, los granos de polen o los restos de ácaros, que no representan un peligro en sí mismo y contra el cual no hay que reaccionar. Y después tenemos, sí, contra quienes hay que reaccionar, por ejemplo, si una célula está mostrando en su superficie componentes de un microorganismo que está desarrollando una infección. Entonces, ahí hay una serie de decisiones que tiene que tomar y en los dos primeros casos va a ser tolerar
y en los otros, en el otro caso, si tenemos una infección, hay que atacar, ¿no? Entonces, bueno, esas son las decisiones difíciles que tiene que tomar y que tiene que aprender a hacerlo con mucha eficiencia porque las acciones de las células T son muy drásticas. Son los iniciadores de la inmunidad adaptativa y una vez que se inicia es muy difícil de controlar. Para comprender a la tolerancia inmune, los primeros antecedentes en realidad vinieron de las observaciones de un veterinario que encontró que cuando las vacas generaban mellizos, muchas veces estos mellizos compartían la placenta, lo cual es exclusivo de los vacunos. Hay algunos otros animales que también lo hacen, pero comúnmente eso no pasa. En los humanos, en los ratones, eso no pasa. Pero ahí cuando compartían la placenta vio que había eritrocitos de un hermano en el otro, ¿sí? Y eso no era común, porque sabemos que si los eritrocitos se transfieren de un hermano a otro, por más que sean mellizos, hay un rechazo. Pero en esas circunstancias se toleraba y se podía tolerar en el futuro. Entonces había algo en la etapa embrionaria que daba lugar a una tolerancia como punto de partida, ¿no? Entonces, después hubo otro experimento muy importante que es el de, un segundo, Medawar, que veían que haciendo injertos había rechazo, ¿no? Si pasamos un injerto de piel de este animal a este, va a ser rechazado. Sin embargo, volviendo a la posibilidad de tolerancia en la etapa fetal o neonatal, si se transfieren células de este animal, del animalito negro, a este animal cuando está en la etapa embrionaria o fetal, digamos en la etapa embrionaria o neonata, puede entonces adquirir tolerancia a esas células que además se mantienen en la etapa adulta, ¿no? Y eso permite que ahora pueda aceptar un trasplante de piel de este ratón. Y ese experimento fue realmente revolucionario porque además mostraron que no era para cualquier tipo de ratón, sino que la tolerancia era específica respecto a esta, donde estuvieron las células acá en las etapas de desarrollo temprano. Y eso dio lugar a una, este es el paper original de Medawar, que dio lugar en realidad al inicio de empezar a poder estudiar y comprender cómo funcionaba la tolerancia. Bueno, acá retomamos esto que ya hemos visto, donde hay, a partir de un progenitor, vamos a ver que hay distintas líneas de desarrollo de células sanguíneas. Tenemos las eritroides, las mieloides, básicamente vinculadas a la inmunidad innata, y la generación de linfocitos, que los que nos van a interesar son estos que tienen receptores de especificidad aleatoria, perdón, el B y T. Las células NK no tienen receptores de especificidad aleatoria. Entonces, acá es donde está la complicación, ¿no? Y es un poco lo que les decía al comienzo de la clase. Entonces, el énfasis nuestro también va a ser hoy ver qué pasa acá desde que esta célula llega a, ya sea a convertirse en una célula B o una célula T. Bueno, muy bien. El problema está, bueno, esto ya lo hemos mencionado, en que acá hay generación de diversidad en los distintos clones, diversidad de reconocimiento que no está predeterminada en el caso de los linfocitos B foliculares y de los T alfa beta. Hay en algunos tipos de linfocitos B y de linfocitos T que no es tan aleatorio, ¿no? El mecanismo de diversidad es similar porque es por recombinación somática, pero está controlado y se usa, está orientado hacia el uso de algunos segmentos génicos que ya se sabe, porque evolutivamente se seleccionaron,
que van a reconocer componentes que son útiles. Pero bueno, el hecho de que entonces tengamos generación de receptores aleatorios implica que tenemos que tener los mecanismos entonces para eliminar aquellos que son reactivos contra los propios, ¿no? Y bueno, y eso ocurre, como les decía, durante el desarrollo de las células, y eso pasa en los órganos linfoides primarios, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran los órganos linfoides primarios? Eran, por un lado, la médula ósea, donde se producen las células B, y por otro lado, el timo, donde se producen las células T, ¿no? B viene de bone marrow, del inglés, médula ósea, y T del timo, que por suerte es la misma letra en inglés y en español. Bueno, pero además de eso hay una tolerancia cuando los linfocitos salen a la periferia, ¿tá? Y ahí hay otros mecanismos, y ahí vamos a ver que hay. Quizás lo más destacado acá es el rol de una población de linfocitos T que tiene la capacidad de regular contra qué se responde, que son las células T reguladoras que vamos a ver más hacia el final de la clase. Bueno, en esta lámina lo que intentamos hacer es presentar los distintos linfocitos que se van a producir, las clases, los tipos principales. De muchos de ellos ya hemos hablado. La primera línea linfoide que se genera, que es la de las células NK, cuando una célula NK se diferencia a partir de los precursores de la médula ósea, también tiene su proceso de desarrollo y maduración en la médula ósea, pero ahí sale directamente a circulación, ¿no? Pero acá tenemos el tema de que acá no hay un receptor de especificidad aleatoria, entonces no tenemos que preocuparnos por eso, porque se puede haber generado reactividad contra lo propio. Así que esto no nos ocupa hoy. Sí tenemos luego la generación de linfocitos B que van a salir a la periferia, que van a madurar en el vaso y que luego van a ser los linfocitos B de los que hablamos más, que son los foliculares obreros. Estos son los que van a producir los anticuerpos, generalmente en forma T dependiente. Y después el otro grupo común de linfocitos para nosotros, de los que hablamos más en el curso, son los linfocitos T con receptor alfa-beta, que estos sale un precursor de la médula ósea y en realidad se generan a partir de ese precursor cuando prolifera en el timo y se diferencia en el timo. Pero hay otros linfocitos B y T que se van a producir. Por el lado de los linfocitos T, vamos a tener los linfocitos T gamma delta que ya han sido mencionados en el curso y hoy vamos a ver un poquito más. No es el foco de nuestro curso, pero vamos a presentar por lo menos una idea de qué es lo que hacen. Y después tenemos también otro tipo de linfocitos T, que es como un híbrido con la célula NK, o sea, tiene muchos de los receptores de activación y de inhibición de las células NK, pero además tienen un receptor TCR, que estas células no tienen. Acá todos tienen TCR. Bueno, y también vamos a ver un poco de esas células. Vamos a ver que algo que vimos, que ya lo saben ustedes porque fue parte de la clase pasada, es que hay linfocitos B también de la zona marginal que están especializados en reaccionar en forma T independiente contra antígenos que aparecen en la sangre. Y también mencionamos la clase pasada que hay una población de células B1 que son las principales productoras de anticuerpos naturales y también de otros anticuerpos que se secretan en la mucosa, que se generaron en la etapa fetal, en el hígado fetal, también por recombinación somática y sometido a procesos similares a los que vamos a ver hoy, y que se autorrenuevan en la periferia. Bueno, así que tenemos, ese es el conjunto de células, de linfocitos que se generan a partir del precursor de la médula ósea o en el hígado en la etapa fetal.
Y bueno, y acá las ponemos en contexto respecto a cuándo empiezan a actuar, ¿no? Entonces tenemos en la respuesta inmune innata, nosotros vimos todos estos elementos efectores que vemos acá, péptidos antimicrobianos, la activación del complemento, la fagocitosis, eso puede ocurrir muy rápido, en segundos y minutos. También el reclutamiento de las células NK, estas que vemos acá, puede ser rápido. Pero estos otros linfocitos que tienen receptores SR o BCR tienen la capacidad de actuar rápidamente. O sea, estamos hablando de estos, de este y este que está acá. Esos tienen la capacidad de actuar rápidamente y son muy importantes porque pueden empezar a contener en una forma que suma a lo que hace la inmunidad innata inmediata. Y bueno, y pueden aportar sus mecanismos efectores que son poderosos, ¿no? Eso lo pueden hacer porque sus receptores de reconocimiento de antígeno están en cierta manera, como ya dijimos muchas veces, diseñados para reaccionar con componentes en una forma casi innata, ¿no? Muchas de las células T, gamma delta, como vamos a ver, tienen recombinaciones que están orientadas a territorios. Por ejemplo, algunas células T gamma delta, cuando hacen su recombinación, no es totalmente aleatoria, sino que es muy acotada y terminan reaccionando, por ejemplo, están, digamos, orientados a reconocer componentes que vamos a encontrar en la piel, por ejemplo, y en algunos sitios de la piel o en otros órganos. Hay muchos ejemplos. Pero lo importante es que para cada uno de esos órganos hace ciertas recombinaciones. Bueno, y eso es un poco general para todas las demás, tienen un reconocimiento casi innato. Estas otras, los linfocitos B foliculares y los linfocitos T alfa beta, son distintos, ¿no? Acá la especificidad es totalmente aleatoria y bueno, y ahí primero su activación es más lenta, porque también tiene sus requisitos de activación son más altos justamente porque acá hay que tener mucho control porque no sabemos qué estamos activando. Acá sí sabemos que estamos activando. Y bueno, eso en ese caso va a demorar más, pero luego los mecanismos efectores van a ser sumamente potentes. Y como ya hemos visto, de larga duración, porque nos van a asegurar que este costo de esperar tanto tiempo en la primera respuesta se alivia luego porque hay células inmunes. Bueno, acá tenemos una panorámica de cómo es la producción en porcentaje de los distintos tipos de linfocitos a partir del precursor de la linfoide. Y vemos que los rangos, que acá están simbolizados, digamos, los promedios, pero los rangos son muy variables, ¿no? Acá tenemos de 28 a 60% del total de células de los linfocitos de la sangre. Y acá, bueno, estos los linfocitos CD8 están en menor número, ¿tá? Igual sabemos que después se expanden en forma mucho más rápida que los CD4. Y los linfocitos B también están en menor proporción. Vamos a ver que también pueden existir distintas variantes acá. Lo mismo que para las células T, puede haber linfocitos T con estas características, pero que pueden ser vírgenes o células de memoria, etc. O sea, es compleja la cantidad de células que hay en circulación. No todos van a ser linfocitos vírgenes. Y estos son la cantidad de células CAP, que es muy chica. Pero estas grandes variaciones están ajustadas a lo que pasa, lo que está enfrentando en el momento del organismo, ¿no? Si está en reposo y estuvo recientemente expuesto a tal o cual infección, o está causando una infección subclínica, etcétera, etcétera. Bueno, por eso esto es una cuestión dinámica que es regulada de alguna forma y que está en demanda dependiendo de qué está enfrentando el organismo.
Entonces, ahora sí, ya vamos a entrar directamente a ver la generación y maduración de uno de los linfocitos, en este caso los linfocitos B, cuya generación comienza, como ya hemos hablado varias veces, en la médula ósea. Y ahí vamos a empezar a partir de un progenitor que ya ha comenzado a hacer un programa de célula B que nos va a tener un fuerte evento de proliferación y que concomitantemente va a empezar a expresar estos componentes que vemos acá, que van a dar lugar a los eventos que ustedes ya vieron en algunas clases con Gabriel, pero que vamos a repasar hoy. Para empezar, tanto este como este expresan los receptores para la interleuquina 7. Esa es la interleuquina 7 que está presente en cierta cantidad en el organismo, es un factor de sobrevida de las células. También va a expresar las cadenas alfa y beta, que son el correceptor de los anticuerpos, ¿tá? Lo que conforma lo que llamamos el BCR, el receptor de las células B. Estas cadenas van a participar en la señalización cuando el anticuerpo se una a él. Esto que ven acá es la cadena liviana, ¿cómo es que se llama? Surrogate, me sale del inglés, la cadena sustituta, ahí va. La cadena liviana sustituta que cuando todavía no se ha generado la cadena liviana, se va a aparear con la cadena pesada. Y esto que están acá son las recombinasas, que son las que son capaces de hacer la recombinación somática. Y esto que ven acá es la TDT, que es la enzima que transfiere en forma libre de molde nucleótidos, adiciona nucleótidos a los extremos que se cortaron de los segmentos B, D y J cuando se están recombinando. Bueno, todas esas enzimas empiezan a formarse, entonces el hecho de que aparezcan las RACs permite en primera instancia que se combinen los segmentos D con J, eso ocurre en forma aleatoria, se va a formar esto, y en una segunda instancia que el DJ que se había formado se combine con el B. Otra vez estamos hablando en forma aleatoria. Esto ustedes lo vieron en la clase de recombinación somática, de generación de diversidad, así que no necesitamos hablar mucho más. A partir de acá las RAC se apagan, bajan su expresión y lo que tenemos es la posibilidad ahora de sintetizar una cadena pesada que va a arrancar acá y va a seguir con esta región que codifica para la cadena pesada, las regiones constantes de la cadena pesada, que va a ser en principio la cadena mu de la IgM. Entonces, acá volvemos a ver eso. Esta es la línea germinal, luego de la recombinación, y acá está codificado el exón. Está este exón que codifica para el dominio variable de la cadena pesada. Y se va a plegar de esta forma y que va a permitir que se produzca la cadena pesada esta que vemos acá, ¿no? Acá estaría, o sea, donde tenemos lo que va a ser el sitio de unión va a estar codificado por este exón que se formó ahora. Ahora bien, acá está dibujada la cadena liviana, pero no existe todavía. O sea, lo que tenemos es esto. En estas condiciones, ustedes ven el dominio CH1, que acá está dibujado como, bueno, es un esquema, pero como si estuviera plegado, no lo está. En ausencia de la cadena liviana, este dominio no se pliega bien y eso hace que interactúe con unas proteínas BIP que lo retienen en el retículo. Entonces, se sintetizó la cadena pesada, pero no puede ser exportada porque está retenida en el retículo endoplasmático. La cadena liviana puede promover el plegamiento de este dominio, lo cual liberaría, pero no la tenemos todavía. Entonces,
el mecanismo es hacer un aseguramiento de que tenemos una cadena pesada, y para eso la célula B tiene la posibilidad de generar esta cadena sustituta, cadena liviana sustituta que les decía, que está formado en realidad por dos polipéptidos, lambda 5 y este B-PREP que ven acá. Y bueno, una vez que se sintetizó, ya en realidad ya está preformada cuando se está sintetizando la cadena pesada, permite la liberación de la cadena pesada y la exportación a la superficie. Entonces ahora tenemos en la superficie del linfocito B, que está en el estadio pre-B, un BCR que está formado por la cadena pesada que se acaba de sintetizar, más una que va a ser siempre la misma en este estadio. Entonces, ¿cómo sigue la célula? ¿Cómo sabe la célula que logró sintetizar una cadena pesada? Y esto no es trivial, porque muchas veces falla la posibilidad de generar una cadena pesada porque la recombinación, como es aleatoria y hay diversidad de unión, a veces hay fallas ahí, se generan stops, se corre el marco de lectura. Entonces, el mecanismo por el cual el linfocito pre-B se entera de que pudo hacer una cadena pesada es porque tiene esta cadena sustituta liviana, y esta cadena sustituta liviana tiene, como se esquematiza acá, unos extremos polipeptídicos que pueden combinarse entre sí, como se dibuja acá. O sea, la cadena, vieron que está formada por dos unidades, bueno, ambas tienen polipéptidos N-terminal que una vez que están así pueden interactuar entre sí. Y esta interacción provoca un entrecruzamiento de los receptores de superficie. Si se acuerdan de la clase pasada, el inicio de la activación de un linfocito B cuando está en la periferia, ha salido, ya maduró, es el entrecruzamiento. Pero acá se usa un truco similar como para enviar una señal que le dice a la célula B que puede proceder a la siguiente etapa. Entonces esta célula pre-B que fue licenciada, lo primero que hace ahora es proliferar, ¿no? Y hace unos ciclos de proliferación, empieza a expresar de nuevo las recombinasas, que son las que hacen la recombinación somática, porque ahora, ¿qué es lo que se va a recombinar? La cadena liviana. Entonces, apagó la producción de la cadena sustituta y va a empezar a generar la cadena liviana. Y para eso hay una recombinación, en este caso BJ solamente, no hay segmentos D. Y bueno, se va a formar eventualmente un exón que va a codificar para este dominio variable de la cadena liviana, que se expresará como capa o lambda, ¿no? Capa o lambda son distintas formas de la región constante de la cadena liviana. ¿Tiene alguna significación biológica que sea capa o lambda? Nosotros cuando vamos a ver la cadena pesada sabemos que variaciones acá son muy importantes. Puede ser una IgM como es acá, puede ser una IgE o IgG, y van a tener distintas funciones. En el caso de capa o lambda no hay funciones asociadas directamente a unas u otras, ¿no? De todas formas, en las distintas especies hay variaciones, ¿no? Y acá ven los datos, por ejemplo, en el ratón la mayoría son capa, en los humanos están más balanceados, y en el gato dominan las lambdas. Esto tiene importancia clínica porque a veces si hay variaciones en esta relación, 65-35 por ejemplo en humanos, encontráramos que está muy elevada hacia uno de los lados, puede haber un cáncer hematológico, ¿no? Puede estar desviado porque hay una proliferación de un clon de linfocitos B, por ejemplo, que está vinculado a una malignidad.
Bueno, está, pero ahora tenemos nuestra cadena liviana y nuestra cadena pesada, y eso es lo que, digamos, ahí alcanzó la célula B, un estado inmaduro. Ese estado, ese estado inmaduro debe evolucionar y eso va a pasar en la periferia. Pero acá no terminó la historia. En este momento entonces generamos un sitio de unión donde hay un dominio variable de la cadena pesada y uno variable de la cadena liviana que se generaron en forma aleatoria. Entonces, ¿esto reacciona con componentes propios o no? Bueno, ahí lo que va a pasar es que hay componentes propios, células propias en la médula, y el linfocito B entonces va a tener un estadio en el cual va a estar interactuando con las células locales. Si ocurriese que hay un contacto, habría problema. Caso contrario, sale a la circulación como linfocito B todavía inmaduro. Y bueno, y va a hacer cualquiera de los tres que vimos. Pueden ser los foliculares. De esta forma se generan también los de la zona marginal, los que van a haber adquirido otro fenotipo. Y en el hígado fetal se generaron también por un mecanismo similar. ¿Ah? Ahora ya no están más activas las recombinasas. Y, y bueno, y el linfocito sale a la periferia expresando la cadena pesada mu, o sea, es una IgM, y bueno, ya tomó la decisión si va a ser capa o lambda, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a ver un poco qué pasa en esto que les decía de que hay un periodo en el cual el linfocito está en la médula y va a estar interactuando con lo que pueda haber ahí. Bueno, entonces, en la médula ósea, después de cumplido cierto tiempo de interacciones, vamos a llegar a la conclusión de que reacciona o no con componentes propios. Si es que no, va a estar pronto para salir a la periferia y sale a la periferia como linfocito B inmaduro. Si la respuesta es que sí, o sea, si hay interacción con alguna célula propia, por ejemplo, porque el, el sitio de unión de este BCR reacciona con el MHC, por ejemplo, o con una integrina de cualquier célula que hay ahí. Entonces ahí vamos a tener un problema. Una posibilidad sería eliminar esta célula, pero se le da una segunda oportunidad. La segunda oportunidad está relacionada con hacer cambios en la cadena liviana. La cadena pesada está condenada, es esa y no hay posibilidades. Pero la cadena liviana puede reeditarse, ¿no? Es volver a hacer un intento de recombinación para cambiarle la especificidad. Entonces acá estamos viendo que inicialmente se había formado este rearreglo, el BN con el JK, pongámosle, eh, que fue que dio lugar a reactividad. O sea, lo que codifica esto, junto con lo que codificó el BDJ, es autorreactivo, ¿no? Pero cambiando el dominio de la cadena liviana, puede cambiarse, perderse la reactividad con lo propio, y ahí la célula es rescatada, ¿no? Entonces vamos a tener esta posibilidad de haber generado una nueva cadena liviana, y ahora vuelve a ser válida esta pregunta. ¿Reacciona con componentes propios, sí o no? Si la respuesta es que sí, se pueden hacer varios intentos mientras haya acá, incluso se puede cambiar de alelo, pero caso contrario, si no, la célula termina siendo eliminada, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que esta nueva cadena liviana permitió zafar de la autorreactividad, y entonces ahí sale a periferia también, ¿no? ¿Y qué le pasa en la periferia? Bueno, las células B inmaduras tienen una ventanita de tiempo para madurar, o si no se mueren por apoptosis.
O sea, salen casi con un programa, con una condena de muerte, a menos que puedan interactuar con en sitios de maduración. Y esos sitios de maduración están en el tejido linfoide secundario, pero principalmente en el vaso. En el vaso donde se da la maduración. Y bueno, lo que ocurre acá es que la célula B va a ser capaz de interactuar a través de receptores que no implican la especificidad del BCR. Son interacciones débiles, digamos, que le permiten tener un contacto durante un tiempo con algunas células que le promueven el programa de maduración. Y si madura el linfocito B, ven que acá está expresando solamente IgM, pasa a expresar IgM e IgD, todavía mayor cantidad de IgD que IgM. Bueno, y esto es lo que llamamos el linfocito maduro. Es lo que consideramos el linfocito maduro porque este está en condiciones ya de, si encuentran un antígeno, endocitarlo, activarse, todo lo que ya vimos la clase pasada. Si esto no ocurre, si no puede interactuar, no encuentra la posibilidad de interactuar, porque acá pasa parecido a lo que vimos en la médula ósea, de que los sitios de interacción a veces están ocupados. Entonces, eso fuerza que el linfocito salga del vaso, siga circulando, eventualmente capaz que puede madurar en otro tejido linfoide, pero si no va a volver al vaso otra vez, a ver si puede madurar. Y si no lo puede hacer, va a morir. Y eso tiene un sentido biológico que se vincula con este circuito que vamos a ver ahora. Porque durante el periodo en el cual el linfocito B está inmaduro, tiene una actitud diferente respecto al encontrar antígeno. Cuando encuentre el antígeno que esté maduro, lo que queremos es que se active si todo estuvo bien. Pero acá pasa lo contrario. En el estado inmaduro, encontrar el antígeno significa malas noticias y entonces hay mecanismos para o eliminarlo o atenuarlo. Entonces vamos a suponer que el linfocito B inmaduro salió de la médula ósea y empieza a circular, y en los ganglios se va a encontrar de repente con un antígeno propio que está viniendo del tejido, o una célula que está ahí, y que sería el ejemplo que estamos mostrando acá. Entonces, si ocurre eso, como él está en un estado inmaduro, lo que le va a pasar es que es eliminado o que adquiere un estado de anergia. Ahí está. Acá hay una palabra nueva que es la anergia clonal. La anergia que se aplica tanto para los linfocitos B como para los linfocitos T es que si un linfocito entra en un estado anérgico, él sigue teniendo su receptor en la superficie, sigue siendo un linfocito B o T, después vamos a ver, pero ahora tiene otra funcionalidad. Los linfocitos anérgicos no son capaces de reaccionar cuando se encuentran con su antígeno. Sería más fácil eliminarlo, pero el hecho de que sigan estando ahí puede tener sentido para competir, porque su receptor se sigue uniendo al antígeno propio, si fuera el caso de evitar que se activen con otros. No es tan claro en el caso del linfocito B. Además, a veces no es solo que no pueden reaccionar, sino que a veces al reconocer el antígeno tienen un efecto de regulación negativa sobre la respuesta inmune. Pero vamos a dejarlo por ahí. Entonces, linfocito inmaduro, encontrándose con antígeno en la periferia, malas noticias, hay que eliminarlo o convertirlo en anérgico. Si ese linfocito entra a un sitio en el que puede madurar y logra madurar, que era un poco lo que veíamos en la slide anterior, entonces va a pasar ahora a ser un linfocito maduro. Ahora cambió la historia, ahora no es ya soy inmaduro, si encuentro el antígeno me tengo que morir o ser anérgico.
ese que preparamos para que se active. Pero si estamos hablando de un linfocito B folicular, para activarse, ¿qué va a precisar? Va a precisar encontrar el antígeno propio, pero además va a precisar la colaboración de un linfocito T, a quien presentarle el antígeno que expresa en el MHC. Y bueno, acá no debería haber un linfocito T que lo active, porque no debería haber linfocitos T que reconozcan péptidos derivados de componentes propios. ¿Se entiende eso? Entonces, este linfocito, si bien tuvo la primera señal, va a carecer de la segunda señal de activación y, por lo tanto, en este caso también se induce una anergia clonal. O sea, tenemos, como vimos acá, dos formas de control sobre la reactividad contra lo propio. Uno es eliminándolo o induciendo anergia cuando el linfocito estaba inmaduro, y otra que es que si hay solo primera señal en uno maduro, pero no hay una segunda dada por el linfocito T, también entra en un programa enérgico. Bueno. Eso nos redondea, digamos, un poco cómo se generó y cómo se controla la reactividad con los propios a nivel central de los linfocitos B y a nivel periférico, que es lo que veíamos recién. Ahora vamos a ver el equivalente para los linfocitos T. Ya les adelanto que para los linfocitos T es mucho más sofisticado el asunto. Y como les decía al principio de la clase, esto también tiene que ver con que los linfocitos B son en realidad los que terminan tomando la decisión, porque ustedes veían acá que en realidad el hecho de que esto se corrija depende de que no existan los linfocitos T que los activen. O sea que le pasamos la pelota al timo ahora para que no largue linfocitos T autorreactivos. Bueno, entonces vamos a empezar a ver eso, cómo se generan y maduran los linfocitos T. Y bueno, los linfocitos T, como ya vimos, a partir de un progenitor linfoide van a ir al timo y van a dar estas poblaciones, ¿no? En el caso y por lo tanto, digamos, tenemos que entender bien qué pasa en estos casos, ¿no? Por un lado va a haber, el timo va a tener que tomar decisiones de qué desarrolla, si va a generar una célula NKT o va a producir un linfocito gamma delta o uno de estos, ¿no? Estos los tenemos más claros. Si va a producir un NKT, vamos a repasar algo que ya vimos en la clase de linfocitos de presentación de antígenos, que es que estas células NKT, esto que estamos viendo acá, tienen un receptor invariante que reconoce, que usa determinados segmentos alfa y beta, ¿no? Y forma por tanto un TCR que está muy orientado al reconocimiento de componentes lipídicos. Entonces, esa célula, esos componentes lipídicos son presentados en estas moléculas especiales, CD1D, que no es el MHC clásico, aunque tiene la forma muy parecida a las moléculas de MHC de clase 1, una cadena polipeptídica y la beta-2 microglobulina. Pero tiene una cavidad mucho más profunda y más hidrofóbica donde se acomodan las colas de los lípidos que está presentando. Pero a lo que vamos acá es que la activación la activación que va a resultar de este diálogo hace que esta célula va a estar secretando citoquinas, va a estar activada porque reconoció a través de receptor PRR, reconoció PAMS, y bueno, y eso va a hacer que esta célula se active a través de este contacto específico. Y bueno, ¿se acuerdan que esto era parte de una respuesta innata rápida de minutos contra lípidos que está, digamos, promovida por una secreción fuerte
interferón gamma en la mayoría de los casos, pero que también puede derivar hacia la producción de IL-4 o IL-13, que van a dar un TH2, mientras que este da una respuesta TH1, ¿no? Este es un elemento muy importante en las primeras etapas de la respuesta. Pero ese es un mini repaso, digamos, para recordar que existen estas células en NKT y que estas se generan también en el timo. Las otras son los linfocitos T gamma delta, esto que tenemos acá. Los linfocitos T gamma delta son una población mucho más grande que la que tenemos de estas células. No en la sangre, que ven que solo es del 1 al 5% en condiciones normales, pero sí son muy abundantes en los epitelios, ¿ah? En la zona de frontera. Ahí ahí vamos a encontrar linfocitos T gamma delta que tienen una especificidad que está sintonizada con el tipo de patógenos que aparecen en esos territorios, ¿ah? Y bueno, los linfocitos T gamma delta tienen un TCR que en algunos casos puede reconocer, puede utilizarse para reconocer lípidos expresados en estas moléculas especiales, CD1, que estuvimos viendo. En otros casos, las células T gamma delta van a reconocer, generan TCRs que reconocen moléculas de estrés. O sea, ven que acá el funcionamiento es totalmente innato, ¿no? Ahí existe una recombinación que se sabe que va a terminar reconociendo tal molécula de estrés. Y también pueden reconocer lípidos solubles y de alguna manera activarse con estos lípidos solubles. Cualquiera de estos mecanismos promueve después la actividad de otras células. Muchas de estas células tienen actividad propia, otras funcionan básicamente por las citoquinas que secretan, pero algunas, como en estos casos, pueden ser citotóxicas directamente. Bueno, y como ven, aumentan en algunos casos, aumentan en forma muy importante. Sobre todo estas que reconocen lípidos solubles pueden aumentar en número muy drástica. Ese aumento, tanto es así que pueden ser los linfocitos mayoritarios en sangre en el momento pico, a pesar de que originalmente eran bajísimos, ¿no? Bueno. Entonces, el tema es que ellas existen y que el timo las genera. Entonces, ahora sí vamos a empezar a concentrarnos con nuestro foco en este y cómo en el camino vamos a ver que se van a ir produciendo estas otras también. Pero nuestro foco va a estar centrado en los linfocitos T alfa beta, que son los que reaccionan con el MHC que estuvimos viendo hace unas clases. El MHC de clase 1 y de clase 2. Y para refrescar, cuando se generen estos linfocitos van a tener que tomar la decisión si van a ser CD8 positivo o CD4 positivo, ¿ah? Si van a ser colaboradores que van a interactuar colaborando con esta célula o que van a ser citotóxicos que van a buscar destruir esta célula, ¿ah? Ese es un punto. La otra cosa importante es lo que los linfocitos T tienen que aprender acá en el timo cuando se están formando, es a reconocer el MHC propio. ¿Se acuerdan cuando hablamos del MHC? Que el MHC existe en varias versiones en la superficie de nuestras células. Tenemos 6 moléculas distintas de MHC de clase 1 y una decena de moléculas distintas de MHC de clase 2. Bueno, y los linfocitos T tienen que aprender a reconocer esta parte del MHC de clase 1 y esta parte del MHC de clase 2, que es la región polimórfica. Si vemos acá, esta es la zona donde se va a acomodar el péptido y cambios en los aminoácidos en el MHC acá tienen que ver con la unión del péptido, pero las moléculas de MHC también difieren acá, ¿eh? Y
eso hace que los clones de linfocitos T tengan que aprender a reconocer algunas de las versiones de las moléculas de MHC que tenemos. Porque como vemos acá, el TCR interactúa con el MHC y con el péptido a la vez. Además, va a tener que tomar la decisión de qué receptor va a ser. Si aprendió a reconocer esta molécula, o sea, si se seleccionó porque interactuaba con esta molécula. Aprender es capaz que es un verbo equivocado. Acá lo que tiene que hacer, lo que ocurre es que encajó ahí. Si el TCR encajó bien con esta región y con esta región, hay suficiente reconocimiento, entonces va a optar por ser CD8 y si fue con el MHC de clase 2 va a optar por ser CD4. O sea, y eso ocurre durante el proceso. Bueno, acá tenemos la estructura del timo súper esquemático. El timo, como ya he comentado, se encuentra acá, más o menos donde lo muestran acá, a la altura del corazón. Es una glándula, fue el último órgano que se supo para qué servía. Porque comprender la tolerancia y los mecanismos de la inmunidad costó. Bueno, fue el último que se supo para qué servía. Incluso algunos de los científicos, de los inmunólogos tops, decían que era un órgano que no servía para nada por la estructura que tenía y no sé por qué otros argumentos, pero la verdad que se estaban comiendo un órgano que es súper importante para generar la tolerancia, ¿no? Bueno, el asunto es que el timo es el lugar donde se generan los linfocitos T y donde los linfocitos T se seleccionan para que reaccionen con lo propio y que no sean autorreactivos, ¿no? Hay un síndrome que se llama síndrome de George, que en estos individuos carecen de timo y bueno, el asunto es que además tienen otros problemas, pero no pueden llevar una vida funcional debido a esto. Bueno, pero en un timo normal lo que vamos a ver es que hay a través de la circulación, desde la médula ósea, como ya hemos visto, va a llegar un precursor linfoide que ya empezó en un programa orientado hacia ser una célula T, pero que se va a reforzar en el timo a través de la interacción con un ligando que hay en el timo que se llama Notch, que ese le refuerza el programa de célula T. Bueno, esta célula que va a empezar a desarrollarse como célula T, mientras esté en el timo, se va a llamar timocito. Y entonces lo primero que le va a pasar a los timocitos es que van a tener que armar su TCR. Y acá viene la primera decisión, porque los linfocitos tienen un locus para la cadena alfa y beta, que son los TCR que más nos gustan, pero también puede formar un TCR en gamma delta. Hecho curioso es que el locus delta está contenido en el locus alfa, de tal forma que si este se recombina, este desaparece. Bueno, ese es un grado de complejidad que tenemos. Pero ahora vamos a ver un poco cómo ocurren las cosas. A pesar de tener los 4 locus, la forma, cuáles se recombinan depende del estadio. En la etapa cercana al parto o neonatal, los ratones están haciendo, que es donde más conocemos del sistema, los ratones hacen esas recombinaciones que yo les decía, que son muy orientadas. Entonces, ven que acá unos 12 días antes del nacimiento, están utilizando sobre todo el segmento génico B
5, acá justo no está mostrado, están recombinando este segmento génico y el pool de células T que sale ahí tiene tropismo por ir a las zonas de la piel. Luego pasa a recombinar el 6, que tampoco está mostrado acá, el gamma 6, y las recombinaciones, esas células van a ir al útero, pulmones y la lengua, y así sucesivamente. O sea, va a ir usando distintos segmentos génicos y básicamente segmentos génicos derivados del locus gamma. Está. En la etapa adulta, el balance es distinto. Ahí en la etapa adulta vamos a ver que van a predominar los alfa-beta, ¿no? Pero inicialmente empieza recombinando el beta, el delta y el gamma, los tres a la vez. Bueno, y entonces en eso implica la posibilidad que pueda expresar cualquiera de los receptores, ¿tá? En realidad se van a estar produciendo los dos a la vez, el gamma delta o el beta con una cadena sustituta alfa. Acá es importante esto, o sea, ven que lo que está marcado acá es que se recombinan estos, pero no el alfa, ¿tá? O sea que no vamos a poder hacer un alfa beta porque no tenemos alfa. Pero acá hay una cadena, esta sustituta de la alfa, similar a lo que veíamos en el caso de los linfocitos B. El hecho de que tenga una cadena sustituta elimina algo que es complicado, que es que las recombinaciones sean productivas, ¿no? En cualquiera de todos estos que se están recombinando acá, ya sea el delta, ahí está. Cualquiera de estos tres que se están recombinando, puede haber dificultades en los sitios de unión y bueno, otros problemas que hagan que no sea productiva la cadena. Entonces, por lo menos siempre va a tener bien la cadena sustituta y eso le da una ventaja para poder generar el receptor antes que los demás. Porque cuando este puede expresar esto en su superficie, lo primero que va a pasar es que se recombine el alfa y al recombinar el alfa se pierde el delta y ya no es posible ser gamma delta, ¿no? Bueno, en definitiva, no nos compliquemos demasiado con esto. Quédense con la idea que en el timo de un adulto lo que se producen son mayoritariamente linfocitos T alfa beta. En realidad son timocitos a este nivel, ¿no? Bueno, entonces seguimos adelante. Hubo entonces un evento de recombinación que básicamente nos dio un TC, nos generó una cadena beta y que está asociada a una sustituta y que luego va a dar lugar a la recombinación alfa y vamos a tener el alfa beta, ¿no? Acá mostramos como que alguna de las células siguió el camino gamma delta y saldrá a la periferia, pero ahora nos vamos a concentrar en las que hicieron el arreglo alfa beta. En este estadio, las células T pasan también a expresar ambos correceptores, tanto CD8 como CD4. O sea, tienen un TCR alfa beta y los dos receptores. O sea, este es un timocito doble positivo que ya tiene un TCR. Acá tiene la oportunidad de su vida. Va a estar durante mucho tiempo interactuando con los complejos MHC péptidos que hay acá. Y bueno, acá es donde va a tener la oportunidad de ver si encaja con el MHC, ¿tá? Acá no importan los péptidos. Sí tiene que haber péptidos porque el MHC no es estable si no tiene un péptido, pero lo que va a importar es que reaccione con el complejo ese con moderada afinidad. Los péptidos se generan en forma distinta a cómo se van a generar luego en la periferia, porque el proteosoma genera los péptidos es diferente acá, ¿tá? Entonces va a generar péptidos con otras características.
lo cual nos garantiza que digamos, no va a aparecer luego este péptido y hacer una interacción muy fuerte en la periferia, no va a existir. Entonces, bueno, hay una selección acá y lo que va a pasar es que el timocito este va a estar interactuando a ver si interactúa mejor con el MHC de clase 1 o con el de clase 2 o con esta molécula de clase 2 o con esta otra de clase 1 y bueno, va a estar probando así y de ahí va a haber resultados. ¿Tá? También va a aparecer la molécula CD1, que es lo que mostramos acá, o sea, interactúa con el MHC de clase 1, de clase 2 o con CD1 que presenta lípidos. Bueno, si no interactúa con ninguno, el linfocito ese no es útil, tiene una chance más de ser rescatado parecido a lo que veíamos con el linfocito, con los linfocitos B cuando reeditan la cadena liviana. Bueno, acá pueden reeditar la cadena alfa, hacer otros arreglos y ver si se escapa, ¿no? Pero si no, muere por apoptosis, por no tener estímulos que lo rescaten. Pero puede haber otras situaciones, por ejemplo, si interactúa en forma intermedia con el MHC de clase 1, entonces termina consolidando la expresión del correceptor CD8, porque interactuó con el MHC de clase 1. Si reacciona en forma intermedia con el MHC de clase 2, va a expresar el correceptor CD4. Si su interacción fue intermedia con CD1D, entonces va a expresar, acá se va a convertir en una célula NKT, ¿no? Ahí no habría, ahí bajaría los dos correceptores. Bueno, y en cualquier otro caso, si la interacción es muy fuerte, la célula se muere, ¿no? O sea que acá seleccionamos células con interacción moderada con las regiones del MHC que están flanqueando el péptido, ¿no? En realidad es un complejo, ahí va a haber interacciones con el péptido también. Bueno, espero que esto se haya entendido. Es lo que llamamos la selección positiva, porque estas células cumplieron esta condición, positiva en este sentido, ¿tá? Tienen una interacción intermedia con el MHC. Ahora vamos a pasar a otro lugar del timo. Acá estamos pasando ahora hacia la parte de la médula, ¿no? Esta es la parte cortical donde ocurría la selección positiva. Ahora vamos a ir a la parte medular. Y bueno, lo que vamos a ver acá es un fenómeno súper curioso que pasa también de estas cosas que nos sorprenden de la inmunidad, es que las células presentadoras que va a haber acá, ahora ya tenemos ya sea linfocitos que tomaron la decisión de ser CD8 o ser CD4. Lo que vamos a ver acá es si reaccionan muy fuerte con lo propio. Y para eso tenemos dos tipos de células. Macrófagos y células dendríticas que van a estar presentando, y van a estar presentando los péptidos propios que haya en el timo, que vamos a ver que hay células que van por otro lado, producir antígenos propios en forma ectópica, ¿no? O sea, voy a decirlo de nuevo. Acá vamos a tener células macrófagos y células dendríticas que van a estar presentando los péptidos que haya por ahí y sus péptidos propios, ¿no? El macrófago va a tener componentes propios y la célula dendrítica, que cuando los cataboliza los termina expresando en el MHC. Obviamente no queremos que con eso reaccionen porque son las células presentadoras por excelencia. Pero además se van a generar acá en la zona medular del timo, se van a generar otros antígenos porque hay células epiteliales de la médula tímica que tienen una capacidad muy especial. Existe un gen aire que se activa en estas células que comanda la expresión en forma no de todas las células de las proteínas de todas las células del organismo, de a tantas, ¿no? Las células epiteliales de la médula tímica, cuando se activa el gen aire,
van a expresar unos cientos de proteínas que van a provenir de distintos territorios anatómicos, ¿tá? Y ese ciento de proteínas es este conjunto para una célula epitelial, este otro conjunto para otra célula epitelial, etcétera, etcétera. O sea, de esa forma, en el conjunto de células epiteliales se van a estar expresando montones de proteínas que son características de otros órganos, ¿no? Como por ejemplo puede ser del intestino, del hígado, del cerebro, bueno, de las glándulas tiroides, un riñón, lo que sea. Eso que va a cubrir el espectro total de las proteínas del organismo está a cargo de células epiteliales, que esta hace 100 proteínas, alguna del hígado, cerebro, esta hace otras 100 proteínas, que son distintas a la de esta, pero que también son de estos y cuáles órganos. Y así se cubre entonces el tener en el timo una alta representación de todos los componentes del organismo. Y bueno, una vez que está esto, si las células reaccionan en forma fuerte con los componentes que van a aparecer en esta zona, entonces eso significa que hay que eliminarlas, ¿tá? Esto está determinado, como ya les decía, por el gen AIRE. Como resultado de esto, la selección positiva y la selección negativa, solo el 2 a 3% de los timocitos que empezaron a diferenciarse en células T terminan pudiendo completar su programa, ¿tá? Es muy difícil ser una célula T. Esa es la conclusión, ¿tá? Y es muy costoso para el organismo, porque fíjense que tiene de cada 100 células, de cada 100 precursores, solo 2 o 3 terminan logrando pasar todos los filtros. Ahora bien, estos que estamos viendo acá, entonces son los linfocitos que salen del timo. ¿Nos alcanza con esto? Bueno, la verdad es que no. Que el timo, más allá de que existe el gen AIRE que hace que se expresen en forma ectópica montones de proteínas que están por fuera del timo, tiene fugas. No todas pueden ser expresadas bien, no todos los péptidos terminarán siendo presentados correctamente, no todas se expresarán. El asunto es que aparecen algunos clones autorreactivos que no son eliminados por esta tolerancia central. Y bueno, parecido a lo que ocurría con las células B, acá vamos a ver los mecanismos que pueden evitar que estas células se activen y resulten en autoinmunidad. Y para eso, eso nos lleva a la tolerancia periférica y nos lleva a estas células que son las células T reguladoras. Las células T reguladoras junto con la energía clonal son el mecanismo de control. Acá vamos a recapitular lo que vimos recién, para lo cual nos va a permitir ver dónde y cuándo se generan las células T reguladoras. A ver, les vuelvo a contar esta historia. O sea, esto es una trabécula del timo. Esta es la zona cortical y esta es la zona medular. Entonces el precursor entra y empieza en un programa de célula T y va luego a nivel de doble positivo sufrir la selección positiva que veíamos, ¿tá? O sea, va a aprender a reconocer el MHC en esto, lo que sería esta zona y esta zona. Esta selección positiva se encarga de conseguir células T que son coincidentes con el haplotipo del huésped, ¿verdad? Bueno, y luego ocurre la selección negativa que está comandada por el gen AIRE, y eso va a ocurrir acá, en la parte medular. Acá está la selección negativa y después los linfocitos saldrán a la periferia. El tema es que si nosotros miramos, graficáramos en función de la fuerza de interacción que tiene el TCR con los distintos componentes que va encontrando en este camino,
vamos a ver que va a haber algunos que no van a ser seleccionados porque no interactuaron bien en la selección positiva con el haplotipo propio. Entonces todos estos van a ser eliminados. Apoptosis para todas estas células. Acá ya perdimos un montón de bajas. Luego va a venir la selección negativa. Eso quiere decir que estamos considerando TCR que interactúan con mucha fuerza con las células presentadoras. Bueno, y esas también van a ser eliminadas. Otra cantidad de bajas enorme. Este grupito que está acá van a ser el 2 a 3% de células CD4, CD8 que lograron pasar todos los escollos. Pero hay como un rango de afinidades que es bastante extendido, o sea, que solapan cierta forma con estos que estas células, en vez de ser eliminadas, o sea, reaccionan con lo propio, pero en vez de ser eliminadas, el sistema hace algo, las evangeliza, digamos, para que sean células reguladoras a la baja. Son las que llamamos las células T reguladoras, que cuando encuentren su antígeno en la periferia, porque estas van a salir a la periferia, cuando encuentren su antígeno lo que van a hacer es modular a la baja la respuesta, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que actúan? Las células estas actúan porque reconocen a través de su TCR un péptido que es propio, y eso hace que condicionan a la célula dendrítica a la baja a través de la secreción, sobre todo de interleuquina 10. Hay otros mecanismos. Y eso hace que entonces esta célula deje de ser una buena presentadora y no va a activar el linfocito T que podía ser peligroso. Las células T reguladoras, a ver si... Ahí está. Las células T reguladoras tienen otros mecanismos, además que son solamente los de secreción de citoquinas, que algunos son de contacto con contacto. Por ejemplo, expresan una gran cantidad de CTLA4. Si ustedes se acuerdan de CTLA4 o cuando lo vuelvan a repasar, van a ver que CTLA4 es una molécula que aparecía durante la activación de los linfocitos T para frenar una linfoproliferación descontrolada. Y bueno, entonces, como la célula T reguladora expresa mucho CTLA4, que tiene mayor afinidad por B7 que la molécula CD28, entonces CD28 se va a quedar sin estímulo en este linfocito, mientras que esta va a hacer importante interacción. Y el nivel de activación de la célula T reguladora es más bajo que el que tiene las células que requieren las células vírgenes. Por lo tanto, su activación va a estar favorecida en estos casos. Otras cosas que pasan es que va a ser un ladrón de interleuquina. Las células T reguladoras no tienen interleuquina 2. Eso es una forma de controlar de que ahora no se nos convierta en ellas en sí en un problema. Y para la célula, si esta célula empezara a activarse, el problema que habría es que la interleuquina 2 que produciría esta célula, que es esencial para sí misma, para que en forma autócrina la estimule a proliferar, esta se la robaría, porque esta ya tiene los receptores de alta afinidad para la interleuquina 2 y esta célula tiene que sintetizar la cadena alfa para ser un buen receptor. Entonces, también le saca la interleuquina 2. Bueno, a las acciones directas sobre la dendrítica y sobre estas células se suma que estos factores, tanto la interleuquina 10 como TGF-beta, tienen acción sobre otras células, como los monocitos, las células NK, neutrófilos.
Pero, bueno, no solo hace estas funciones, sino que al robar la interleuquina 2, la célula T puede, reguladora, puede activarse y proliferar. O sea que su efecto se potencia justamente con lo que al momento que está debilitando a esta otra. Dicho esto, si nosotros tuviéramos esto siempre en estas condiciones, nunca tendríamos activación. ¿Ah? Entonces, en condiciones fisiológicas, nosotros queremos que esto pase porque si este es un péptido digamos un péptido propio, que la célula dendrítica trajo desde el sitio, por ejemplo, de un cartílago, una articulación, vino una célula dendrítica, está en un ganglio, expresa ese péptido, si no tenemos control, nos termina dando artritis, porque va a generar células T contra el componente propio. Pero en condiciones fisiológicas, cuando no hay citoquinas inflamatorias, entonces esto ocurre de esta forma y evitamos que se active este linfocito. Pero ¿qué pasa si este es un péptido que vino, que trajo porque hay una infección en el sitio desde el cual viene la dendrítica? Si tenemos a este bombero acá, no se va a activar la célula que ahora sí queremos que se active, ¿no? Bueno, y lo que pasa es que esta célula tiene receptores para citoquinas proinflamatorias, de tal forma que si estamos bajo una situación de inflamación, su actividad es contrarrestada y apagada, ¿no? Y entonces, si por ejemplo aparece interleuquina 6, que es una poderosa citoquina inflamatoria, o IL-1, vamos a revertir este freno. ¿Ah? Para que vean la importancia que tienen las células T reguladoras, le pongo este paper que ya tiene unos cuantos años, en el cual demostraron esto directamente desde 2007, con un ratón transgénico con esta característica. FOXP3, yo me olvidé de mencionarlo en su momento. FOXP3 es el factor de transcripción que caracteriza el fenotipo regulador. Y por lo tanto las células reguladoras expresan FOXP3. Entonces lo que hicieron estos investigadores fue poner bajo el control del promotor de FOXP3 a la toxina, el receptor de la toxina difterica, ¿no? Entonces, de esta forma hacían que cuando se exprese FOXP3, o sea, cuando tenemos una célula reguladora, también se expresa este receptor. Y si está el receptor solo, no hay problema, la célula reguladora sigue funcionando. Pero si se agrega toxina diftérica a este ratón, entonces ahora tiene el receptor, la célula reguladora, y muere. De esta forma se pueden eliminar en forma específica las células T reguladoras en forma condicionada, y que ven que si se empieza a administrar acá la toxina, no tiene nada que ver con la toxina en sí misma que mate al ratón, ¿eh? Esta dosis no le da para nada para matar al ratón. Acá vemos un ratón normal que recibe esa dosis y no tiene problema. Pero las que tienen este condicionamiento van a empezar a eliminar sus células reguladoras, y cuando no tienen células reguladoras, los ratones se mueren porque el sistema inmune los mata. Bueno, espero haberles transmitido el dramatismo de que es fundamental contar con células reguladoras, porque no tenerlas es una muy mala noticia. Fíjense que esto ocurre en unos pocos días, el sistema inmune mata al hospedador. Bueno, las células T reguladoras, como vimos, que son las más importantes, que llamamos naturales, se generan en el timo, pero en condiciones tolerogénicas pueden generarse también en la periferia, ¿no? Y acá tenemos dos formas, como 12 perfiles que ocurren. Por un lado, en algunos casos, en un contexto antiinflamatorio, la interacción de una dendrítica con una célula T puede dar lugar a este tipo de células regulatorias,
que se caracterizan sobre todo por la producción de estas citoquinas, ¿eh? O si predomina este otro factor, da lugar a células T reguladoras con otro perfil que secretan principalmente estas citoquinas y que, bueno, cada una de estas actúa más en uno u otro territorio, ¿no? Va a depender de uno o otro territorio en el cual se active. Esto pasa, por ejemplo, en la mucosa intestinal, donde en condiciones fisiológicas hay una tendencia a la tolerancia porque hay que tolerar los alimentos, por ejemplo. Entonces se generan a veces células T reguladoras vinculadas a esa situación. Bueno, acá hay un comentario que tiene que ver con las T reguladoras naturales, que son las que se generan en el timo, que esas son más estables y hay algunas de muy larga vida. Si ustedes se acuerdan, volvemos al experimento del ratón que recibió un trasplante, no sé si se acuerdan de eso, pero cuando se toman células de un ratón y se trata al ratón en su etapa prenatal o neonatal, esa es una ventana de tiempo corta donde se generan unas células regulatorias de larga vida que se van a autorrenovar en la vida del individuo. Y entonces ahí es donde aprendemos una tolerancia básica que nos va a durar por el resto de la vida y que es muy importante conservar y que está muy orientada sobre todo a proteger los órganos vitales, la tolerancia contra los órganos vitales. Bueno, porque recuerden que el timo más adelante va a dejar de producir células y entre ellas va a dejar de producir células T reguladoras, ¿no? Entonces las células T reguladoras, muchas de ellas se autorrenuevan en la periferia a lo largo de la vida. Bueno, y acá hay un detalle más de cómo se pueden generar. Si nosotros vemos una célula dendrítica, y esto es lo último, así que ya estamos terminando. Si tenemos una célula dendrítica que fisiológicamente está yendo desde su sitio de residencia hacia el tejido linfoide secundario, va a llevar los antígenos que hay ahí. Estamos hablando de condiciones fisiológicas, no hay infección. Va a llevar los antígenos que hay ahí, que van a ser todos propios, y los va a presentar. Si aparece un clon autorreactivo, ¿se va a activar? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta es no, porque hay ausencia de capacidad coestimulatoria. Esto viene de una zona no inflamada, viene con un perfil tolerogénico, lo contrario de activador. Entonces este clon autorreactivo, aunque reconozca un péptido propio, no se va a activar, ¿tá? Y entonces puede pasar un estado de anergia, es decir, puede ser no funcional, ¿no? O puede incluso convertirse, como veíamos, en una célula T reguladora. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una infección? Ahora esta viene del mismo tejido, pero ahora viene activada porque viene en un sitio con coestimulación, ¿verdad? Acá esperamos que se encuentre con un linfocito T que reconozca el péptido del patógeno, lo que sea que hay acá, el microorganismo que hay acá, y se active. Pero ¿qué pasa si esta célula, además de presentar este péptido, presenta péptidos propios? Bueno, ahí va a haber una posibilidad de que se pueda activar un linfocito. Si aparece un linfocito como este, se pudiera activar, porque ahora va a haber coestimulación, ¿no? Entonces, acá es muy importante estas células que se mantengan, porque estas células, las células enérgicas, aun cuando se encuentren acá y con coestimulación, no se van a activar, y lo mismo pasa con las reguladoras, incluso van a tirar hacia la baja esto. Y de esta forma van a competir, al unirse acá, van a competir con este linfocito autorreactivo. O sea, este mismo linfocito acá no va a poder activarse porque
las células enérgicas van a ocupar estos lugares y la célula, si bien una célula T reguladora va todavía a sumar señales hacia la baja. Bueno, a pesar de todos estos mecanismos, que por supuesto funcionan, porque la mayoría de nosotros podemos vivir muchos, muchos años, luego cuando pasa el tiempo y aparece la senescencia, muchos de estos mecanismos empiezan a fallar. Y en algunas personas, dependiendo del MHC que tiene y de los estímulos ambientales, eso puede incluso aparecer en etapas más tempranas de la vida. Y bueno, y por eso tenemos como 100, por lo menos, distintos tipos de enfermedades autoinmunes caracterizadas y que conocemos que afectan a cualquiera de las estructuras que ustedes se pueden imaginar. Pero bueno, aunque esta es la parte negativa, quedémonos con la imagen de que un sistema que es tan complejo, en la mayoría de los casos nos demuestra que se llegó a un muy buen sistema. Bueno, y por acá terminamos. No sé si tienen alguna pregunta. Los escucho a ver qué me dicen. Porque si no tienen preguntas, entonces vamos por acá.